el contenido programático para esta clase o esta materia que tenemos para ver. Entonces voy a compartirlo de una vez con ustedes para que lo conozcamos. Ya todos están en la pantalla, ¿cierto? Sí, Bien. señor. Listo. Entonces vamos a hablar en esta asignatura de patología e infectología. Al igual que las demás materias, son 40 horas de 20 sesiones, cada sesión de 2 horas. Y vamos a leer entonces los objetivos de esta materia. Dentro de los objetivos entonces tenemos analizar de manera crítica las órdenes médicas emitidas por la especialidad tratante bajo la supervisión directa de una enfermera jefe en relación con el cuidado de los pacientes según su patología. Desarrollar su capacidad crítica y analítica para la atención de un paciente en sus diferentes ciclos de la vida. Establecer los principios para el cuidado integral de enfermería, de los riesgos y problemas de salud de los pacientes. Aplicar con habilidad y destreza principios de auxiliar de enfermería en el cuidado de pacientes en relación al tratamiento de las diferentes enfermedades. Participar activamente en los cuidados de enfermería para promover estilos de vida saludable en los pacientes. Y aplicar la metodología del proceso de atención de auxiliar de enfermería con enfoque científico, tecnológico, humanístico y ético en el cuidado y administración de medicamentos. Eso como tal hace parte de los objetivos de esta materia. Dentro de ese contenido que nosotros vamos a revisar en esta materia, vamos a hablar entonces el día de hoy de los conceptos básicos de patología y nosología y de la historia natural de una enfermedad. En la sesión 2 vamos a hablar ya de cada una de las enfermedades por sistemas. Tenemos que hablar de enfermedades de la piel, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema urinario, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades de los sentidos. Y en la sesión 9, que viene a ser, si no estoy mal, de este viernes en 8 días, vamos a hacer una primera evaluación de conocimientos. Vamos a tener después el tema de enfermedades del sistema musculoesquelético, enfermedades autoinmunes, enfermedades del sistema genital y de transmisión sexual, enfermedades crónicas del adulto mayor, y tendríamos en la sesión 14 una segunda evaluación de conocimientos. En la sesión 15, enfermedades infecciosas, vamos a hablar de enfermedades bacterianas. Sesión 16, enfermedades infecciosas, y vamos a hablar de las enfermedades virales, incluido el tema de moda que es el COVID-19. Sesión 17, enfermedades infecciosas, enfermedades por hongos o enfermedades micóticas. En la sesión 18, enfermedades infecciosas, enfermedades por parásitos. Y por último, enfermedades infecciosas o enfermedades tropicales. Para en la última sesión hacer una evaluación final. ¿Queda claro el contenido de las clases que vamos a ver? Sí, señor. Listo. Hay que tener en cuenta entonces, las evaluaciones van a ser todas en la plataforma, lo que quiere decir que ustedes van a conocer inmediatamente la nota de cada una de las evaluaciones y pues las vamos a calificar entonces, o vamos a sacar mejor 3 notas. Esas 3 notas pues van a ser de conocimientos en relación a los temas que vayamos viendo. Y digamos, profe, de aquí al 9, a la sesión 9, que sería ya dentro de 15 días, se evaluarían los temas vistos en esa. En la siguiente evaluación, ¿se evalúan los temas después de la sesión 9 o también incluirían algunos de la sesión 9? No, para la primera evaluación vamos a ver solamente lo que alcancemos a ver hasta la sesión 9.
De ahí en adelante, de la sesión 10 hasta la 14, vamos a evaluar solamente lo visto en esas clases. Mm, Pero en la listo. evaluación final sí vamos a incluir todo. ¿Listo? Listos. Bien. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, hoy vamos a empezar clase de una vez con el tema. Y quiero, por favor, que pues estén, como siempre, muy atentos, que pregunten si tienen alguna duda en relación a los temas que vamos viendo. Que traten de participar, por favor, lo que más puedan. Bien. Entonces, cuando hablamos de patología, ¿alguien me puede decir a qué nos referimos cuando hablamos de patología? ¿A la enfermedad? A una enfermedad. Bueno, cuando hablamos de patología, hablamos de un trastorno o una alteración de algo que ya conocemos como normal. Eso quiere decir que dentro de los programas que hemos visto, nosotros hemos hablado de anatomía y hemos hablado algo de fisiología. Profe, buenas noches. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Profe, ¿usted está grabando? Sí. Sí, tranquilo. Ok, gracias. Entonces, cuando nosotros ya conocemos la anatomía y conocemos el funcionamiento normal de nuestros sistemas y nuestro organismo, pues la alteración de ese funcionamiento normal es lo que hace referencia a la patología. Patología es esa alteración de lo que ya conocemos como normal. Y en ese orden de ideas lo clasificamos como una enfermedad. ¿Listo? O el estudio de las enfermedades. La clasificación de las enfermedades se llama patología o nosología. Entonces, dentro de los objetivos de este curso es definir ese concepto de salud, definir el concepto de enfermedad como tal y presentar la evolución histórica del concepto de enfermedad. Entonces, para eso nos hemos basado en las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Eso quiere decir entonces que una de las primeras y principales definiciones que tenemos nosotros para tener en cuenta es la definición de salud. Según la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición no ha sido modificada desde el 7 de abril de 1948. Entonces, cuando hacemos la definición de salud, tengamos en cuenta que no nos referimos solamente a afecciones o enfermedades, sino que también necesitamos de un completo bienestar en la parte mental y en la parte social, ¿sí? Obviamente nosotros casi siempre aducimos las enfermedades a trastornos físicos o alguna afección ya conocida. Pero fíjense que en la definición, hablar de salud es un completo bienestar, ¿sí? Y completo significa ese conjunto tanto físico, mental y social. Bien. ¿Están copiando? O me dicen porque yo voy de pronto muy rápido algo, si algo me devuelve. Siguiente. Ya tenemos definición de salud, ahora vamos a dar una definición de enfermedad. Entonces la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico, en una o varias partes del cuerpo. Por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible.
esta es la definición que yo quiero que ustedes conozcan y que tienen que aprenderse. ¿De acuerdo? Y que tienen que aprenderse. Bien. Alteración o desviación del estado fisiológico. Cuando hablamos de fisiológico quiere decir normal, funcionamiento normal de una o varias partes del cuerpo. Puede ser por causas que en general son conocidas. Casi siempre las enfermedades conocemos a partir de qué se generan y también tienen unas características de acuerdo a cómo se manifiestan. La manifestación de una enfermedad siempre está ligada a unos síntomas y a unos signos que son característicos. Y casi siempre la evolución es más o menos previsible. Entonces, cualquier enfermedad que a ustedes se les ocurra, pues va a tener unas características, signos, síntomas, y las evoluciones de esos signos y síntomas casi siempre son las mismas para dicha enfermedad. ¿Queda claro el concepto? ¿Qué pasa, muchachos? Ya a ustedes no les gusta salir en cámara. Ya ninguno prende la cámara. ¿Qué les hicieron? ¿Me los malacostumbraron o qué? Cuéntenme. Y tampoco hablan, no, mejor dicho. 4, 5. ¿Quién me falta aquí? ¿Natalie? Muchachos, me dejaron hablando solo. Sí, profesor, le falta Natalia. Y solamente hablas tú también. Bueno, en fin. ¿Qué estamos? Profe, ya prendí la cámara, profe. ¿Están desmotivados, muchachos? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron? Cuéntenme. ¿No les fue bien en las otras clases o qué? ¿O es que hasta ahora ya están cansados? Apenas estamos empezando. Bueno. Bueno, Lady tiene permiso porque ella desde el principio me dijo que no podía activar la cámara, pero iba a estar en clase. Profe, qué pena, yo todavía estoy trabajando, no he entregado turno, profe. Ah, listo. Bueno, Jefferson. Gracias por contestarnos, que a veces queda uno como pensando si están o no están o qué. Pero bueno, la intención también vale. Vamos a continuar. La nosología. La nosología es como un sinónimo, es una definición que está muy ligada a la patología y hace referencia a la disciplina que estudia la clasificación de las enfermedades. ¿De qué depende clasificar una enfermedad? Depende principalmente del momento histórico en el que nos encontremos. La clasificación depende del estado de los conocimientos médicos del momento, de la teoría y tradiciones vigentes en un momento determinado y de los intereses prácticos de los médicos. Eso quiere decir que, pues, desde la historia y desde la era antigua, pues, se han venido haciendo estudios de las enfermedades. Hay enfermedades que en el momento en que se encuentran, pues no se pueden clasificar muy bien, porque se desconocen muchas cosas de ellas, ¿sí? Entonces, de eso depende la clasificación. Vamos a ver entonces algo de la parte histórica de lo que tiene que ver con las enfermedades. Cuando hablamos de historia, decimos que en la Grecia antigua, en el periodo pre-hipocrático, antes de Hipócrates, las enfermedades por necesidad eran de origen mágico y decían que era por afectar a los dioses. Quería decir que las personas se enfermaban cuando hacían algo que enfadara a un dios
y entonces los sacerdotes eran los que intervenían en estas enfermedades de origen interno. Entonces era una creencia relacionada con la religión y las enfermedades las catalogaban o las relacionaban con circunstancias del paciente que enfadaba a los dioses y por eso tenía que padecer ciertas enfermedades. Después viene la época hipocrática. Recuerden que Hipócrates se le considera el padre de la medicina. Este señor ya empezó la aplicación de la racionalidad y de la lógica al diagnóstico de las enfermedades de origen interno. Entonces, las que en Grecia arcaica se les atribuía un origen mágico religioso, que fue la que acabé de mencionar, este señor ya empezó a aplicarle parte de la lógica y la racionalidad al estudio y al diagnóstico del origen de las enfermedades. Quiere decir entonces con esto que él ya buscaba algo más de ciencia para basar el estudio de las enfermedades y dejaba de parte o de lado más bien todo lo que tenía que ver con esa creencia mágica y religiosa de que las enfermedades se debían al hecho de enfadar en algún momento a los dioses. Para eso, este señor Hipócrates creó unos criterios diagnósticos. Para uno poder diagnosticar una enfermedad necesita estos criterios: sintomáticos, patocrónicos, localizadores, etiológicos, pronósticos de la enfermedad y constitución del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir entonces, cuando hablamos de sintomáticos, obviamente nos referimos a los síntomas, ¿cierto? A todo lo que puede presentar una persona de acuerdo a cada enfermedad. Cuando hablamos de patocrónicos, hablamos de la evolución de los síntomas. Hablamos de la evolución de los síntomas. La localización, entonces eso hace referencia a la parte anatómica. Cuando hablamos de etiología, ¿quién me dice qué significa etiología? ¿Alguien sabe qué significa etiología? Ninguno. Siempre que escuchen etiología, significa... Esas serían las causas, ¿no? Exactamente. Si una es la evolución, la otra son las partes. La causa de la enfermedad. Entonces, la etiología en ese orden de ideas puede ser una enfermedad de origen viral, puede ser de origen bacteriano, puede ser de origen micótico, parasitario, o puede ser simplemente otro tipo de patología, como por ejemplo una enfermedad autoinmune, o una diabetes, o una hipertensión, u otras cosas que no requieren de infecciones. El pronóstico de la enfermedad, pues su nombre lo dice, es si es leve, moderada o grave, ¿sí? Y se va a tener curación o no va a tener curación. A eso se refieren con el pronóstico, ¿sí? Si termina con la vida del paciente o demás. Y la constitución del individuo, pues también es algo importante, ¿no? Lo que tiene que ver con la nutrición y los factores de riesgo. Nutrición y los factores de riesgo, que son independientes de cada individuo. Bien, ¿ya copiaron esto? Continuemos. Luego viene algo conocido como el empirismo. ¿Quién me dice que es algo empírico?
A ver, colabórenle a Claudia. ¿Qué es lo empírico? Ni idea. Vivian Barrera, ¿estás ahí? Vivian. Es como la experiencia que uno tiene de las cosas, ¿no? Todo se basa en la experiencia y en lo que uno ve, en las cosas que hace. Un ejemplo, dame un ejemplo. Un ejemplo, por lo menos, no se necesita mucha ciencia, por lo menos yo he estudiado, por decirlo así, sin tanta ciencia y sin ir a una institución, yo me he puesto a averiguar sobre, no sé, cualquier X tema y yo he hecho experimentos y cosas así, ¿sí? No se necesita como una ciencia como tal, sino que uno mismo empieza a basar sus conocimientos en lo que ve, cosas así. Bueno, exactamente. Cuando uno habla de situaciones empíricas, entonces quiere decir que uno puede adquirir cierta destreza o conocimientos para realizar una actividad, una acción o una ciencia basado en su propia experiencia. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, aprendiste a cortar cabello, aprendiste a tinturar, aprendiste a tener experiencias relacionadas con un salón de belleza y montaste tu salón de belleza, pero no eres o no tienes un título en belleza, ni en maquillaje, ni en cortes o estilista, ni nada de eso, pero tienes tu negocio y aprendiste a cortar y a hacer peinados y demás, ¿cierto? Entonces tú eres empírica en ese salón de belleza. Sin embargo, pues hay personas que sí hacen un curso relacionado con eso, con estética, con belleza y con ese tipo de cosas. Las personas que aprenden a partir de su propia experiencia, pues son empíricos y es tan válido como el otro, porque a veces la experiencia pues es la que hace a los maestros, como dicen por ahí. Las personas que no necesitan de un curso de conducción para aprender a conducir, ¿cierto? Lo hacen a partir de su experiencia y a eso le denominan empirismo. En la medicina antigua, pues ocurría lo mismo. Las personas a partir de la experiencia, pues hacían una concepción de las enfermedades. En este, digamos que empirismo aparecen varios nombres. Dentro de esos está Paracelso, quien cree que hay entidades independientes que nos invaden y provocan enfermedades. Entidades independientes que nos invaden y provocan enfermedades, pues eso hace referencia a todas las infecciones por microorganismos. En esta época todavía no se refieren a virus ni bacterias, sino a una enfermedad como tal, que es un ente real y objetivo. Pero pues no tenían claro qué era lo que la ocasionaba y si presentaban características de la enfermedad. Dentro del empirismo tenemos otro autor que se llama Thomas Sydenham. Él era un inductivista que asume el método científico y que cree que hay que prescindir de la teoría galénica en la que predominaba la teoría. Eso quiere decir que antes los médicos, más que práctica, tenían teoría. Ellos no tenían contacto con pacientes durante su estudio, sino solamente se dedicaban a leer y a leer y a leer teoría, a leer literatura y a tener libros de anatomía y demás, pero no practicaban sobre pacientes hasta no graduarse como médicos. Entonces este señor, digamos que fue el que dijo que tocaba prescindir de esa teoría de los galenos, en la que predominaba siempre la teoría. Él sugiere que lo que hay que hacer es una observación y una historia natural. De esto es lo que vamos a hablar en todo lo que nos va a quedar de clase, la historia natural de las enfermedades. Es decir, aplicar el empirismo a las enfermedades.
vamos a hablar entonces de eso, de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es la relación sistematizada de los fenómenos que ocurren desde el momento en que el ser humano en estado de salud se expone a un riesgo hasta que éste se manifiesta clínicamente. Es la evolución de cualquier proceso patológico desde su inicio hasta su resolución, sin que intervenga la mano del hombre. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de esto? ¿Cuál sería la relación sistematizada de fenómenos, ¿sí?, que un ser humano en estado de salud normal, cuando se expone a un riesgo, hasta que se manifiesta clínicamente? ¿Qué puede ser un riesgo para nosotros como humanos? Muchas cosas, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo en un trabajo. Entonces, tenemos la persona que se expone a ¿qué? Una fábrica con químicos, por ejemplo, los que trabajan en cultivos, los que trabajan en industrias de madera, por ejemplo, ¿sí? Todo el tiempo se exponen al acerrín, se exponen a partículas que están generándose a diario. Los que trabajan en soldadura, ¿sí?, van a tener un riesgo, una exposición a un riesgo. Y de manera progresiva, cada vez que se expongan más a ese riesgo, van a manifestar unos síntomas, como por ejemplo problemas respiratorios, problemas visuales, ¿sí? Es la evolución de cualquier proceso patológico desde su inicio hasta que se resuelve, sin que intervenga la mano del hombre. Esto también sucede cuando nos da, por ejemplo, una gripa normal. Vamos a mencionar un virus cualquiera diferente al virus de moda, por ejemplo, el rinovirus, el adenovirus. Si a uno le da una gripa, pues el proceso que uno sufre es el proceso propio de la enfermedad. Entonces al primer día le da como cansancio, con dolor de cabeza, luego le aparece congestión y luego dura 3 o 4 días con el virus a su interior hasta que lo resuelve solito, muchas veces sin siquiera recibir un medicamento. Eso es la historia natural de cualquier enfermedad. Pero cuando vamos a estudiar enfermedades por separado, pues hay enfermedades que en su historia natural no se resuelven solitas, sino que muchas veces acaban hasta con la vida de un paciente. Esa parte también es importante tenerla en cuenta. Lo que vamos a seguir revisando en esta presentación es cuáles son las partes de la historia natural de la enfermedad que van a intervenir en este proceso. Siguiente. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Esto lo colocan ellos. Se llama la progeria. La progeria es la aceleración del envejecimiento de 5 a 10 veces más rápido de lo normal y se produce en la infancia. Son niños que mentalmente son normales, pero con una baja altura y con rasgos característicos. La esperanza de vida es corta, 30 años en los casos más prolongados, con un promedio de vida entre 14 a 15 años. La muerte en general es por enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta progeria, habla de un envejecimiento prematuro. Son niños que a los 5 años parecieran tener ya 25, a los 10 parecieran tener 50 y a los 15 parecieran tener 75 años. Y las afecciones que van a sufrir o las causas de su muerte van a estar relacionadas con patologías que son propias de adultos de 70 años o de ese promedio de edad. Este es el curso natural de una enfermedad que en este caso se llama la progeria. Esto solamente es un ejemplo que traemos acá a colación. Entonces, siempre que hablemos de historia natural de la enfermedad o de los principios de las enfermedades, vamos a hablar de prevención y vamos a hablar de factores de riesgo. Este término de prevención es muy importante que lo tengamos
presente porque hace parte de las actividades que se desarrollan en enfermería. La promoción y la prevención, las medidas destinadas a evitar que aparezcan las enfermedades, tales como reducir los factores de riesgo y detener su avance o atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Esta definición de prevención es una definición dada por la Organización Mundial de la Salud en 1998. Entonces, la prevención es o hace parte muy importante de los principios de la enfermedad. Los factores de riesgo, pues, cuando definimos un factor de riesgo, pues vamos a decir que es una característica necesaria asociada con la probabilidad del desarrollo de una enfermedad, pero que no es suficiente para provocarla. Entonces, vamos a ver si queda claro este concepto. Los factores de riesgo pueden ser conductuales, pueden ser ambientales o pueden ser endógenos, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de un factor de riesgo conductual? ¿O qué significa para ustedes un factor de riesgo conductual? A ver, por mencionar alguno. ¿Quién dijo yo? ¿Ninguno? Chicos, un factor de riesgo conductual, por ejemplo, el alcoholismo. El tabaquismo, el sedentarismo, ¿cierto? Un factor ambiental, el clima. ¿Qué más se les ocurre, muchachos? ¿Mm? Un factor endógeno. Bueno, lo que yo quiero que quede claro es precisamente que para que una enfermedad se dé, necesita de tener varios principios. Primero, de prevenirla. Uno puede prevenir enfermedades tomando unas medidas destinadas para eso, ¿cierto? Dentro de esas medidas tenemos reducir los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, claro, una persona que tenga conductas inapropiadas puede ser más propensa a sufrir una enfermedad. Ya les di unos ejemplos. Las personas que consumen alcohol, drogas, tabaquismo, que son muy sedentarias, que se alimentan mal, pues van a tener un factor de riesgo. Dentro del ambiente, pues obviamente está el tema de los factores climáticos, de vivir en hacinamiento, ¿sí? Y también factores de riesgo endógenos, quiere decir que tengamos enfermedades de base, como por ejemplo una persona que tenga colesterol alto, pues tiene más riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares, o una persona que sufra diabetes tiene más riesgo de hacer alguna lesión como el pie diabético y terminar con una amputación, cosas de ese tipo. Y factores mixtos es cuando se combinan varios de estos y obviamente se aumentan
las probabilidades de desarrollar una enfermedad. ¿Quedó claro? Por favor, respondan, muchachos, que ya me estoy Sí, señor. sintiendo solo. Gracias. Bien. Cualquier enfermedad o condición mórbida o dinámica. Entonces, este proceso involucra una serie de factores y mecanismos que afectan la interacción entre agentes y huéspedes individuales y concluyen con la ruptura del equilibrio llamado homeostasis. ¿Recuerdan qué es la homeostasis? La homeostasis significa equilibrio. Dentro de nuestro cuerpo, dentro de cada uno de nuestros sistemas, nosotros tenemos una homeostasis. Esta homeostasis se rompe cuando hay factores y mecanismos que la afectan. Cuando hay unos agentes causales y unos huéspedes. Ya vamos a hablar de estos por separado. No existe un límite preciso entre salud y enfermedad o entre estar sanos y enfermos, ya que muchos eventos fisiopatológicos ocurren silenciosamente durante periodos de incubación, durante periodos de latencia, en los cuales el hombre puede funcionar saludablemente en la sociedad. Eso quiere decir que nosotros podemos tener largos periodos en los cuales estamos incubando una enfermedad antes de que se haga latente. ¿Sí? Y esa incubación de esa enfermedad antes de convertirse en latente, pues no, muchas veces puede cursar sin presentar ningún cambio importante o sin generar un síntoma de alarma o algo así. Entonces, generalmente la definición de sano o enfermo es clínica y que no diferencia la parte silenciosa del proceso salud-enfermedad. Entonces, muchas veces necesitamos contar con apoyos diagnósticos para poder diferenciar un proceso de enfermedad. Por ejemplo, las citologías, ¿sí? Los exámenes de laboratorio. Muchas veces uno está enfermo y simplemente, o uno cree estar sano más bien, y simplemente va a hacerse unos exámenes de rutina y resulta que le salen alterados. ¿Sí? En una citología pueden aparecer cosas, en una radiografía pueden aparecer cosas, o en un simple examen de sangre de laboratorio pueden aparecer cosas, que es la que pueden hacer la diferencia entre sano o enfermo. ¿Sí? Se requiere de una actitud preventiva para interrumpir el proceso lo más temprano posible. Entonces, mientras nosotros estemos siempre en una actitud de prevención, podemos detectar de manera temprana una enfermedad. Ese proceso de salud-enfermedad se da mediante la interacción de un agente, huésped, paciente, y Vivian, puedes apagar el micrófono, gracias. Y el actuar sobre ellos posibilita la prevención a diverso nivel. Bien. Entonces, vamos a concluir esta parte de introducción para hablar de cada uno de ellos. Conociendo que la salud de enfermedad es un proceso, que este es susceptible de interrumpirse, la necesidad de hacer una prevención lo más temprano posible hace necesario definir estándares operativos sobre normalidad. Las acciones preventivas son menos costosas si se realizan tempranamente. Indispensable realizar esfuerzos para lograrlo. Cada enfermedad tiene su propia evolución. La enfermedad es el resultado de un proceso dinámico. Entonces, ¿qué concluimos nosotros? Que muchas de las enfermedades son susceptibles de interrumpirse. Quiere decir que si nosotros detectamos con una prevención y hacemos un diagnóstico temprano, pues podemos, digamos que convertir o revertir una enfermedad o podemos tomar acciones preventivas que siempre van a ser mucho menos costosas que dar un tratamiento. ¿Quién me da un ejemplo de esto?
Cuando hablamos de prevención, por ejemplo, nosotros hablamos y tenemos en cuenta las citologías. Vamos a poner el ejemplo de citología. ¿Les parece? En una citología, digamos que nosotros podemos determinar si tenemos un proceso de una enfermedad en curso. ¿Qué buscamos nosotros con las citologías? Cambios en el cuello uterino, un cáncer, ¿cierto? Listo. ¿Qué es más barato para un gobierno, por ejemplo, o para nosotros mismos? Detectar de manera temprana una lesión en el cuello uterino o tratar un cáncer. Obviamente es mucho más barato, ¿sí? Menos costoso detectar de manera temprana un cambio en el cuello uterino. ¿Por qué? Porque el tratamiento solamente es criocauterizar, quemar un poquito la lesión y estar haciendo una citología cada año. Pero si esperamos a que se nos dé un cáncer, pues entonces un cáncer es una enfermedad de alto costo. ¿Sí? Necesita radioterapia, necesita quimioterapia, necesita una cantidad de cosas que van a estar obviamente generando primero sobrecostos y aparte de eso, pues para el paciente no va a ser nada agradable someterse a ciertos procesos. Ese ejemplo de la citología, pues es eso, un ejemplo, pero eso se puede aplicar a la hipertensión, a la diabetes y a otro tipo de enfermedades, a las úlceras gástricas, al cáncer gástrico y a otras. Por ejemplo, el cáncer de piel. Bien. El periodo prepatogénico. En este periodo aún no se ha desarrollado la enfermedad. Los tejidos, los órganos, los líquidos tisulares aún no han sido involucrados en el proceso. El hombre se hace parte de la historia al interrelacionarse con el medio ambiente y con los agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos y sociales que los circundan. Se visualizan entonces tres elementos importantes. Aquí es donde vamos a hablar del agente, del huésped y del medio ambiente. Siempre que hablamos de una patogenia o de una enfermedad, entonces vamos a hablar de estos tres elementos que van a interactuar. El agente, el huésped y el medio ambiente. ¿Qué es el agente? ¿Quién me dice? Es el microorganismo. Es quien la causa, ¿sí? Quien va a causar la enfermedad se denomina el agente. ¿Quién viene a ser el huésped? La persona. El individuo que va a padecer la enfermedad. Y va a necesitar de un medio ambiente. Un medio ambiente que sea propicio para que esa enfermedad se dé. Vamos a ver bien esos conceptos y esas definiciones. Entonces, el huésped. Todo organismo viviente que en circunstancias naturales es capaz de permitir las subsistencias de un agente causal de la enfermedad. Entonces, nosotros somos el huésped. ¿Por qué? Porque vamos a permitir la subsistencia de esos agentes que causan la enfermedad. Ejemplos. A ver, ¿cuáles son los agentes más comunes? Los microorganismos, ¿cierto? Entonces hablamos del virus, hablamos de las bacterias, de los hongos, de los parásitos y demás, ¿cierto? Esos son los agentes y nosotros somos el huésped. En ese orden de ideas, el agente es cualquier elemento, sustancia, fuerza animada o inanimada, cuya presencia o ausencia puede, al entrar en contacto efectivo con el huésped, o sea, con nosotros, y en condiciones ambientales propicias,
generar o perpetuar una enfermedad. Y el tercer elemento es el medio ambiente. Conjunto de condiciones o influencias externas que afectan la vida y o desarrollo de un organismo y con los que se encuentra en relación. Entonces, ¿qué necesita un agente para mantenerse o para poder generar una lesión en el huésped? Pues unas condiciones o unas influencias para hacer que él se pueda desarrollar al interior de un organismo. Estos tres términos tienen que quedar claros, se los tienen que aprender, chicos. Bien. Seguimos, ¿se están copiando? Podemos continuar. Bien, siguiente. Las variaciones. Cuando hablamos del agente causal, entonces cada uno de ellos tiene una serie de características que lo hacen ser como son y que los diferencian, de otros que no las tienen. Las más importantes, la historia natural de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesita un virus para ser diferente a los demás? Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en el caso del virus de moda, tiene unas características especiales que los hacen ser como son. Y es que tienen unas condiciones en su estructura que hacen que se diferencien a los otros, que sean de un difícil manejo, ¿sí? Que no sea pronta la forma de encontrarle una cura, ¿sí? Que tiene unas condiciones ambientales que les favorecen, porque digamos que en el ambiente pueden sobrevivir y en ciertas superficies sobreviven más en cuanto a días que en otras superficies y así sucesivamente. Son condiciones que los hacen ser como son. Bien. Hablamos de otro término denominado patogenicidad y es la capacidad de producir una enfermedad en un hospedero susceptible. Esto no implica gravedad o severidad de la enfermedad, sino simplemente es esa capacidad que tienen de producir la enfermedad. Solo las características y habilidad para evadir el sistema inmunitario y producirla. Entonces, ¿quién me explica esto? A ver, alguien que me explique. No sé, profe, puede ser, digamos, ahorita como, digamos, con el COVID, con un paciente que se tenga, no sé, una patología respiratoria o algo, lo hace ser un huésped más susceptible, ¿no? Sí, pero bueno, fíjate que aquí hablan del sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sistema inmunitario? Ese es digamos que son las defensas que tenemos nosotros cada que nos enfrentamos a cualquiera de todos estos microorganismos. Esa capacidad que tienen ellos de producir la enfermedad en nosotros es a lo que le llaman patogenicidad, ¿sí? Entonces, la capacidad que tiene un virus o un hongo o una bacteria de entrar al organismo y evadir ese sistema inmunitario. O sea, evadir como todos esos mecanismos de control que nosotros como huéspedes tenemos para prevenirlos. A eso le llaman patogenicidad. En el caso del virus de moda, pues su patogenicidad no es mucha, porque resulta que una vez entra, nuestro sistema inmunitario lo reconoce y ahí es donde empieza como la guerra química que se genera. Y realmente esa es la que nos afecta, como esa reacción de nuestro cuerpo para defendernos. La infectividad. Ya después de que entró al cuerpo, es esa capacidad para instalarse en nuestros tejidos, para que se puedan multiplicar, para que puedan crecer, ¿sí? Para que puedan ser tóxicos y penetrar en todos los tejidos.
La invasión no necesariamente causa la enfermedad. Eso varía de uno a otro y de una cepa a otra. Algunos gérmenes carecen de poder patógeno y permanecen inocuos en un órgano o tejido, pero al emigrar a otro pueden serlo altamente. Eso quiere decir que hay personas que tienen, digamos, este de acá es una foto de un paciente con una enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical, el Treponema cruzi, es una enfermedad tropical. Entonces, en algunas personas simplemente está ahí, pero está inactivo o puede que no sea patógeno. Simplemente está aquí con el cuerpo, pero no nos hace daño. Pero al pasar a otro cuerpo, puede ser altamente patógeno y puede ser altamente lesivo. Entonces, eso depende también no solo del germen que nos causa la enfermedad, sino del huésped, de las condiciones del huésped, de la inmunidad del huésped, de todas sus defensas como tal. ¿Queda claro? Bien. Virulencia, otro término importante. Esta sí indica el grado de severidad de una reacción mórbida producida. Implica la invasividad y la toxigenicidad. Cada individuo es más susceptible que otro, ¿sí? Esto sí pasa en el virus de moda. Hay personas que son más virulentas que otras. Por eso terminan en procesos mucho más complejos y terminan recibiendo tratamientos igualmente complejos, como son los tratamientos extremos ya en unidades de cuidado intensivo y demás. Pero hay personas que simplemente no dan un grado de severidad, les da una gripa, muchas veces ni siquiera presentan síntomas y pueden tener el mismo virus, solamente son menos virulentos. A eso hace referencia entonces la virulencia de una enfermedad. La virulencia de una enfermedad. La virulencia. Bien. Hablamos de mutagenicidad y de poder antigénico. Cuando hablamos de mutaciones, es esa propiedad que tienen algunos agentes vivos para cambiar o alterar alguna de sus características. Entonces, se ha dicho, por ejemplo, que estos virus tienen esa condición que tienden a mutar fácilmente bajo especiales características y en sucesivas generaciones. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que es un virus que se conoce hace más de 30 años, pero que ha tenido sucesivas generaciones que han presentado algunas variaciones o han cambiado su genética, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que hacen que este virus sea más virulento, más agresivo y demás. Los poderes antigénicos es la capacidad de un agente en provocar cierto grado de resistencia. Cuando a nosotros ingresa un microorganismo, nosotros podemos producir anticuerpos. Esos anticuerpos se llaman los antígenos. Y esos antígenos son los que nos van a dar una memoria para poder nosotros detectar cada que ese virus vuelva a ingresar, que ya lo reconozcamos como tal. Va a estimular defensas específicas. Para eso se generan las vacunas. ¿Sí? Las vacunas tienen esas características específicas para poder generar anticuerpos y antígenos en nuestro cuerpo. ¿Listo? A eso se refieren los términos de mutagenicidad y de poder antigénico. Copien esto, por favor, para que quede claro. Ya continuamos.
Bien. En el caso de nosotros, que somos el huésped de una enfermedad, pues vamos a tener unas variaciones llamadas primarias y secundarias. Entonces, cuando hablamos de variaciones primarias, hablamos de susceptibilidad y de resistencia. ¿Qué significa ser susceptible o la susceptibilidad? Es simplemente la falta de resistencia o de defensa al ataque de un agente patógeno y por lo tanto la probabilidad de contraer una enfermedad. Si nosotros somos más susceptibles a contraer una enfermedad, pues es simplemente porque carecemos de resistencia. Entonces, o somos susceptibles o somos resistentes. Esas son las variaciones que tienen los diferentes huéspedes de una enfermedad. Esta depende de ciertos factores propios de la susceptibilidad, como por ejemplo el grado nutricional, el grado de reconocimiento inmunológico. Si nosotros ya tenemos una vacuna, pues vamos a ser menos susceptibles y vamos a ser más resistentes. ¿Sí? Y menos resistentes. Bueno. Susceptibilidad y resistencia. Siguiente. Hablamos entonces de resistencia, que es lo contrario a la susceptibilidad. Y es el grado de respuesta a la presencia de un agente extraño o patógeno en el organismo humano. El grado de respuesta. Su desarrollo es debido a una experiencia previa. Siempre que nosotros tenemos contacto con un agente causal, entonces, si ya hemos tenido una experiencia previa con esos agentes productores de la enfermedad, pues vamos a ser más resistentes, ¿sí? Cuanto más se haya expuesto al contagio, mayor probabilidad de tener resistencia. Esta resistencia está sujeta a la edad del individuo, a la incidencia de la enfermedad en la comunidad y a la oportunidad de transmisión en la comunidad. Eso quiere decir que si a uno en la casa le da una gripa común y corriente y a todos les da gripa, pues cuando nos vuelva a querer dar esa misma gripa por ese mismo agente causal, pues ya no va a ser igual, ya no nos va a dar tan duro, vamos a tener defensas, vamos a tener inmunidad, ¿sí? Mientras más nos expongamos al virus, mayor resistencia vamos a hacer. Bien. Siguiente. La inmunidad. Entonces el estado de resistencia, pero asociado a la presencia de anticuerpos, que es necesario y suficiente para proteger al organismo contra determinada dosis del agente causal de enfermedad o de sus toxinas. Nosotros vamos a tener una inmunidad que es innata, vamos a tener una inmunidad latente y vamos a tener una inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida puede ser activa, puede ser pasiva. Y la activa puede ser natural o artificial. La natural de la pasiva puede ser congénita o hereditaria. Y la artificial, que siempre va a ser la relacionada con las vacunas. Todo esto es importante. Entonces nosotros, o cada uno de nosotros más bien, tenemos un sistema inmunitario que es muy importante porque es el que nos va a defender de cualquier microorganismo que quiera atacarnos. Entonces nosotros en nuestra inmunidad vamos a tener una serie de características con esa inmunidad. Ya vamos a ver una por una qué es lo que generan en nuestro cuerpo. ¿Cómo adquirimos nosotros inmunidad? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que tenemos una inmunidad innata, una latente, una adquirida? ¿Sí? ¿Qué es congénito y qué es hereditario, por ejemplo? Vamos a verlo aquí más adelante. Innato, latente y adquirido. Aquí están las definiciones. Una inmunidad innata quiere decir que es una resistencia de un organismo a determinados gérmenes
Aunque hayan invadido sus tejidos, la persona nace con ella, no se adquiere. Entonces, nosotros al momento de nacer, o cada ser que llega nuevo a la vida, nace con una inmunidad denominada innata. Y de manera innata va a ser esa resistencia a cualquier organismo que quiera afectarlo. Esta no se adquiere, ya se nace con ella. Bien. Vamos a tener una inmunidad llamada latente. La inmunidad latente hace referencia entonces al grado de resistencia que se desarrolla gradualmente debido a exposiciones repetidas a pequeñas dosis o inóculos de agentes causales, cuya intensidad no es suficiente para provocar la enfermedad. Entonces, cada que nosotros tenemos una exposición repetida a pequeñas dosis de agentes causales, vamos generando una inmunidad, ¿sí? Pero esas exposiciones no son, digamos que suficientes para provocar en nosotros una enfermedad como tal. Y tenemos una inmunidad denominada adquirida. Entonces es el grado de resistencia obtenido como resultado de una exposición previa a un agente causal específico. Un ejemplo. Siempre que nosotros tenemos contacto con un virus o una bacteria, vamos a generar inmunidad adquirida. Porque cuando ese mismo virus quiera entrar a nuestro organismo, nosotros ya tenemos un grado de resistencia bien sofisticado, bien diseñado, y es el resultado de esa exposición que ya tuvimos con ese agente causal. Es el caso de la toxoplasmosis, de la varicela y otras enfermedades que cuando le dan a uno por primera vez, pues le generan a uno una inmunidad. Siguiente. Inmunidad adquirida activa, inmunidad natural e inmunidad artificial. La inmunidad adquirida activa. Para adquirir este tipo de resistencia, el organismo debe producir anticuerpos específicos y el organismo produce sus propios anticuerpos. ¿Cómo se llaman los anticuerpos que produce el organismo? Se llaman inmunoglobulinas. ¿Los han escuchado? Las inmunoglobulinas es la inmunoglobulina G y también tenemos la inmunoglobulina M, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M? ¿Alguien sabe la diferencia entre una y otra? ¿O es primera vez que lo escuchan? Bueno, las inmunoglobulinas hacen parte de nuestros propios anticuerpos. Entonces, cuando nosotros tenemos contacto con un agente causal, por ejemplo, un virus, un parásito, el toxoplasma, que ustedes ya lo conocen porque ya se los había mencionado, que es el parásito que transmiten algunos gatos, ¿cierto? En el caso del toxoplasma, si nosotros ya tenemos contacto con este parásito, quiere decir que nosotros vamos a tener una memoria inmunológica, que es la inmunoglobulina G. Si esa IgG es positiva, quiere decir que nosotros hace mucho tiempo tuvimos toxoplasmosis, porque tuvimos contacto con el parásito Toxoplasma gondii. Pero si la que sale positiva es la IgM, quiere decir que en este momento o en la actualidad estamos padeciendo la enfermedad por el toxoplasma. En nosotros los adultos esto no genera gran cosa tener toxoplasmosis, simplemente
Es una enfermedad que está ahí y pasa. Es una enfermedad importante en el caso de las maternas porque a los productos del embarazo o a los bebés o a los fetos sí les afecta sus órganos de los sentidos. Por eso es importante determinar durante el embarazo el IgG para toxoplasma y el IgM para toxoplasma. ¿Queda claro el concepto? La inmunidad adquirida activa natural se produce a consecuencia de haber padecido la enfermedad clínica o subclínica, la que les acabé de mencionar. Y la artificial se produce inoculando fracciones o productos de un agente infeccioso, que puede ser el mismo agente muerto o un virus o un agente vivo y atenuado, que es lo que se hace en las vacunas. No sé si les explicaron cuando hablaron de inmunológicas cómo se hacían las vacunas. ¿Les explicaron? Chicos, ¿ni idea? No. No. Bueno, para nosotros poder hacer una vacuna, pues las podemos hacer con el virus. Vamos a poner de ejemplo un virus, ¿sí? O cogemos el virus muerto y se lo inoculamos al paciente o al huésped y él mismo va a generar anticuerpos, ¿sí? O cogemos el virus vivo pero atenuado. ¿Qué significa un virus vivo atenuado? Quiere decir que es un virus que ha sido sometido a radiaciones y a ciertos procedimientos que hacen que no sea virulento, que no se pueda multiplicar al interior del huésped. Entonces el virus está vivo pero está quieto, no puede reproducirse. Este es el más común para las vacunas. Coger los virus, inactivarlos, ¿sí? Inactivarlos en cuanto a su virulencia, porque sus características van a seguir siendo las mismas que el virus virulento. Se le coloca al huésped a manera de vacuna, el huésped lo reconoce y lo que genera es una producción de anticuerpos, que es el que le va a dar la defensa o la inmunidad adquirida. Así se hacen las vacunas de cada una de los virus que conocemos. La vacuna contra la tuberculosis, la vacuna contra la polio, el sarampión, rubeola, difteria y todas las demás que conocemos. Bueno, con virus vivos, pero que son atenuados. Siguiente. La inmunidad adquirida pasiva. El organismo humano alcanza cierto grado de resistencia recibiendo anticuerpos ya formados. No hay participación directa del organismo en la formación de estos. Pasiva natural, cuando los anticuerpos son transmitidos por la madre durante la vida fetal. Entonces, durante el embarazo, la madre le transmite al bebé esos anticuerpos, ¿sí? Y el bebé queda pasivamente protegido a consecuencia de que la madre ya esté inmunizada. Y la pasiva hereditaria es cuando los padres, durante la concepción, a través de los cromosomas, o sea, en ese momento de la fecundación, transmiten los códigos de los anticuerpos en los cromosomas a los hijos. Eso se llama pasiva hereditaria. Y la natural es por vía placentaria, por el cordón umbilical entre la madre y el feto. Bien. Inmunidad adquirida pasiva artificial y el periodo de transmisibilidad. Entonces, en la inmunidad adquirida pasiva artificial se produce inoculando anticuerpos protectores específicos. Los anticuerpos han sido formados y cedidos por un organismo activamente inmune y no han habido participación del organismo receptor. Entonces ahí utilizamos sueros, antitoxinas tetánica, antitoxina difterica. Esto se utiliza mucho cuando tenemos, por ejemplo, riesgo de una rabia por una mordedura de perro que no esté vacunado. Entonces utilizamos el suero antirrábico. Cuando una persona tiene una lesión con una puntilla o algo metálico
y no tiene vacunación contra el tétanos, entonces utilizamos una antitoxina tetánica y lo mismo con la difteria. Periodos de transmisibilidad es importante en la propagación de la enfermedad y se extiende desde antes de aparecer los síntomas hasta que deja de estar presente el agente infeccioso en el huésped. En otras se mantiene el curso clínico de la enfermedad y hay otros que se llaman periodos intermitentes y en algunos hasta que se presenten las lesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos infectados por un agente causal, pues no vamos a hacer o no vamos a transmitir la enfermedad desde que nos infectamos hasta que se vaya, no. Hay unos periodos que se llaman de transmisibilidad. Por ejemplo, en el caso de la varicela, que aquí no está. La varicela dura 14 días. ¿Alguno de ustedes les ha dado varicela? ¿A ninguno? No. Sí. Bueno. Entonces, en el caso de la varicela dura 14 días. Los primeros 5 días... A mí cuando pequeño, profe. Eso. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico le da 14 días de incapacidad. ¿Por qué? Porque los primeros 5 días es cuando empiezan a aparecer la fiebre y el brote en la cara, en el cuero cabelludo, ¿sí? Los otros 5 días es donde permanecen esas lesiones y en los últimos 5 días es cuando la enfermedad ya sale del cuerpo. Pero el periodo de transmisibilidad de la varicela es en esos últimos 5 días, cuando ya se está recuperando uno. Entonces, si la varicela dura 15 días, los últimos 5 días de la enfermedad son el periodo de transmisibilidad, o sea, donde la persona que la tiene va a estar transmitiendo la infección a otras personas. ¿Listo? A eso se refieren con el periodo de transmisibilidad. En el caso de la sífilis, hasta que no se presenten las lesiones, pues no va a ser más transmisible, ¿sí? En la varicela, en la malaria es un periodo intermitente, en la viruela sí es durante todo el curso clínico de la enfermedad, y así sucesivamente. Cada virus o cada enfermedad tiene unos periodos de transmisibilidad diferentes. Bien. Las variaciones primarias fueron las que acabamos de ver y vamos a hablar. ¿Cuáles son las variaciones primarias? ¿Quién me las dice? Son 2. A ver, ¿quién va a quedar exento de examen? La susceptibilidad y la resistencia. Bueno, muy bien, Claudia. La única que está hablando últimamente. Bien, susceptibilidad y resistencia. Ahora vamos con las variaciones secundarias. Entonces, se refiere a características y atributos del ser humano, tales como la edad, el sexo, la raza, los hábitos y costumbres, conductas, estilos de vida, la religión, la escolaridad, la educación y la condición social, etc. ¿Ustedes creen que estas variaciones secundarias realmente son marcadores importantes en el curso de una enfermedad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo quería escuchar hoy a Vivian, pero no la he escuchado por ningún lado, ni la he visto. ¿Sí estás por ahí, Vivian? Vivian. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que me encuentro en mi trabajo, entonces estoy súper pendiente de la clase, pero no puedo opinar así como mucho, profe. Ah, ya. No puedes opinar mucho. Sí, qué pena Bueno, contigo, pero acá estoy súper pendiente. bueno, eso me parece bien. Sí, señor. Bien, entonces, ¿ustedes creen que las variaciones secundarias son importantes o no? La edad, el sexo, la raza. Sí. Pues bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? porque pues digamos ya una persona adulta no tiene, no sé, digamos las mismas defensas, o pues ha dejado de producir muchas cosas su organismo que no le permiten, digamos, ser más fuerte ante... Bueno, Natalia,
Muy bien. Claro, o sea, si estos factores no fueran, o estas variaciones no fueran importantes, entonces no tendríamos aislados a los mayores de 70 años, por ejemplo, en este momento, ¿cierto? Si dicen que en el caso de nuestro virus actual o de moda, afecta más a los adultos mayores, pues claramente los mayores de 70, por ejemplo, pues son de más riesgo, ¿cierto? En el caso del sexo, el género femenino o masculino es importante. En el caso del coronavirus, ¿ustedes qué dicen? Que no. Que no, es indeterminado si es hombre o mujer, los afecta por igual. La raza, Tampoco. tampoco, muy bien. Pero en otras enfermedades sí, ¿cierto? Ujú. En otras enfermedades sí es importante. Por ejemplo, el papilomavirus. Vamos a cambiar de virus. Vamos a hablar del virus del papiloma humano. El Ujú. virus del papiloma humano es el principal causal del cáncer Uterino. de cuello uterino, ¿cierto? O sea que en ese, tanto la edad como el sexo son importantes. Afecta más a mujeres que a hombres, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a la raza, pues no. Hábitos y costumbres y estilos de vida. ¿Afecta? Claro que afecta, ¿sí? Sí. Los hábitos, el fumar, el licor, la drogadicción y los estilos de vida. ¿La religión afecta? En este caso, no, ¿cierto? ¿La educación, la escolaridad afecta? No. Podría uno decir que no. ¿La condición social? Tampoco. Sí. Ah, no. ¿Por qué? Pues porque resulta que las personas que viven en condiciones de hacinamiento o en calle, ¿sí? Pues son más vulnerables y son más susceptibles porque no tienen las mismas defensas que los que todos los días toman multivitamínicos y proteínas y demás, ¿cierto? No, bueno, sí. Ah, bueno, sí, muy bien, gracias. Yo te veo. Está bien. Listo. Sigamos. El medio ambiente, variaciones del medio ambiente. Las variaciones físicas relacionadas con el medio ambiente, entonces, las que tienen efecto sobre el estado de salud del ser humano se encuentran la topografía, el clima, las estaciones, la lluvia, la humedad, aire, polvo, contaminantes atmosféricos, tierra, contaminantes del suelo y agua y condiciones sanitarias del medio en general. ¿Es importante o no es importante? No estoy hablando del COVID, no estoy hablando del coronavirus, estoy hablando de en general. Sí. Claro, son importantes, ¿cierto? Un ejemplo de esto, las enfermedades tropicales. ¿Ustedes cuándo han visto un dengue en Bogotá que se haya infectado en Bogotá? No se ve, porque el dengue necesita un vector y ese vector es un mosquito y ese mosquito no se puede o no se sobrevive a la altura de Bogotá. Entonces todo el que le da dengue es porque estuvo en Girardot o estuvo en Pereira o estuvo en sitios cálidos. ¿Listo? Eso tiene que ver mucho con la topografía. El clima es importante. Fíjense que en la temporada de lluvias, la lluvia y la humedad es la que favorece la diseminación de los virus. En el caso de las estaciones, pues no nos afecta mucho a nosotros porque nosotros estamos en el trópico, sobre la línea del Ecuador, y eso hace que nosotros no tengamos las estaciones que tienen en otras partes del mundo. Entonces no nos afecta. El aire, el polvo y los contaminantes atmosféricos. No es lo mismo la persona que vive en la ciudad a la persona que vive en el campo, porque los contaminantes de la atmósfera son diferentes. El aire del campo siempre va a ser más puro, la polución va a ser más asentada en las ciudades, ¿cierto? La tierra, los contaminantes del suelo y el agua. Entonces ustedes han escuchado hablar del fracking y de otras actividades que están en contra de esto, de contaminación del suelo,
contaminación del agua, la contaminación de la tierra por algunos agentes químicos en la fumigación y otras condiciones sanitarias del medio ambiente en general. ¿Listo? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de enfermedades. Las biológicas, las que tienen posible efecto sobre el estado de salud. La flora, la fauna, los vectores de enfermedad, los reservorios, los agentes de enfermedades infecciosas, los alimentos, seres vivientes que pueden influenciar en el hombre, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de flora, ¿hay algunas plantas que pueden generar enfermedad? Sí, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar que hay unos hongos que son tóxicos, ¿cierto? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, señora. ¿Cierto? La fauna. ¿La fauna puede generar problemas? Y ¿Por qué? Ejemplo. le pique a uno una serpiente. Claro, el veneno que le puede transmitir a uno cualquier animal venenoso. Una serpiente, una araña, ¿cierto? Y algo conocido como la zoonosis. ¿Qué es una zoonosis, muchachos? Las zoonosis son enfermedades que nos transmiten a nosotros los animales. Ejemplos de zoonosis. ¿Quién me da un ejemplo de zoonosis? Una enfermedad que nos transmita un animal. La más común y frecuente, a ver. Ni idea. A ver, ¿La de Claudia. la rabia con los perritos? ¿Cuál? No sé, la rabia. Sí, sí sabes. Muy bien. La rabia. La rabia. ¿Qué es la rabia? Es un virus. El virus de la rabia lo transmiten los perros. Muy bien. ¿Cuál otro? La de los gatos de la toxoplasmosis. Eso, muy bien. ¿Qué pasó, Claudia? ¿Qué se hizo? ¿Y cuál otro? Lo que pues es que pues que los demás también participen, solo hablo yo. Quieta. Bueno, listo. ¿Y el último? ¿Cuál? El coronavirus. ¿No dicen que lo transmitía un murciélago? Eso dijeron inicialmente, ¿cierto? Entonces, si lo transmite un murciélago es una zoonosis. ¿Queda claro? Vectores de enfermedad. ¿Qué es un vector de una enfermedad? ¿Quién dijo yo? ¿A qué les suena o a qué les hace referencia el vector de una enfermedad? No sé, profe, ¿puede ser el clima? ¿El qué? El clima. No. Un vector de una enfermedad es, por ejemplo, en las enfermedades tropicales, cuando tenemos enfermedades como el Chagas, la malaria, el paludismo, el dengue, necesitamos de un vector. Y esos vectores son unos mosquitos. El Aedes aegypti, el Anopheles, son unos mosquitos y cada uno transmite una enfermedad por separado. ¿Listo? A eso se le denomina un vector. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que nos dé un dengue, por ejemplo? Que ese mosquito vaya y pique a una persona que tiene dengue y luego siga volando y consiga otro huésped y le inocule el parásito. ¿Listo? Eso se llama un vector. Es un animalito que transmite la enfermedad entre varios huéspedes. ¿Queda claro? ¿Qué son los reservorios entonces? Un ejemplo de un reservorio. ¿Ah? Ni idea. Es donde se conserva, digamos,
la enfermedad. Sí, Por decirlo así, yo estornudo y pongo la mano en una mesa, otra persona va y la toca. Entonces el reservorio sería como la mesa, ¿no? bueno, bien. Sí, y recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de esos mosquitos que tienen sus reservorios digamos que canecas o estanques de agua, y agua estancada. Decían que tocaba evitar que se estancara el agua, tener esas llantas viejas que dejaban botadas con agua y ese tipo de cosas, evitarlas. A eso le llaman a los reservorios de ese tipo de vectores. Agentes de enfermedades infecciosas. Las infecciones las causan unos agentes. ¿Cuáles son esos agentes? Son los microorganismos. ¿Cuáles son los más conocidos? Los virus y las bacterias. Los virus y las bacterias, y los parásitos y los hongos. Esos 4. ¿Listo? Alimentos. Claro, hay alimentos que pueden generar o efectos que pueden tener efectos sobre la salud, ¿cierto? ¿Cómo cuáles? El exceso de carbohidratos, ¿cierto? Todos son necesarios, pero en exceso generan problemas, ¿cierto? Si nosotros todos los días comemos hamburguesa, pues nos va a dar dislipidemia por colesterol, ¿cierto? Los lípidos, las proteínas. Y también alimentos en descomposición. Y seres vivientes que pueden influenciar en el hombre. Pasa lo mismo que con la zoonosis. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿No? Bien, ya están cansados. Vamos a terminar. Socioculturales. Incluye todos los factores social, psicológicos, económicos que actúan en forma permanente sobre el estado de la salud del individuo. Entonces, lo que yo les decía ahorita como factor de riesgo, que le explicaba ahorita a Natalie. La calidad de la vivienda es importante. Las personas que viven en hacinamiento pues van a tener más riesgo. La promiscuidad es un factor de riesgo, no para algunos virus, pero para otros o para otras enfermedades sí. Las condiciones del trabajo también, la estructura social, la disponibilidad de los alimentos y la disponibilidad de los servicios de atención médica, etc. Hay personas que no tienen ni siquiera esto, un servicio de atención médica, no pueden acceder a alimentos básicos para mantener una buena salud, y eso incluye carbohidratos, lípidos, proteínas y demás. La estructura social es importante. Las personas que viven en condiciones sociales por ejemplo, los que viven en la calle y demás, los trabajadores sexuales o la promiscuidad, pues aumenta el riesgo de ciertas enfermedades y así sucesivamente. Entonces el proceso de salud de enfermedad depende de las características de esos 3 elementos que vimos. ¿Cuáles son los 3 elementos? ¿Quién me lo recuerda? La gente, el huésped y el otro no me acuerdo. El agente, el huésped y el medio ambiente. Entonces, la salud de enfermedad depende de las características de esos 3 elementos y tienen su origen en un tiempo anterior al envolvimiento, interrelación, contacto del propio organismo. Todos estos elementos y sus factores cuya presencia e interacción está relacionada con la probabilidad de desarrollar una enfermedad son llamados factores de riesgo. Y los factores de riesgo son elementos básicos del periodo prepatogénico. Antes de que nosotros nos dé una enfermedad, dependemos de nuestros factores de riesgo. Entonces,
vamos a tener un agente, vamos a tener el huésped que somos nosotros y vamos a tener unas condiciones ambientales para que se genere una enfermedad. Pero si adicional al agente, adicional al huésped y al medio ambiente, tenemos los llamados factores de riesgo, pues se aceleran o no los procesos de infección. Las cadenas epidemiológicas, entonces, en el periodo prepatogénico reviste una importancia fundamental la forma en que se produce el mecanismo y la interacción de los factores de riesgo. Una enfermedad aparece como consecuencia de una cadena de acontecimientos que enlazan los elementos y atributos de la tríada ecológica: agente, huésped y medio ambiente. Si se rompe uno de sus eslabones, la enfermedad no aparecerá o no se difundirá. Entonces, fíjense que para que una enfermedad se dé, necesita esa tríada ecológica. Y es muy importante. Entonces, ¿por qué la insistencia de todas las, digamos, los entes que están tratando de controlar la pandemia, en el caso actual, de que en alguno de estos procesos o de estos eslabones se rompa la cadena? Si acabamos con el agente que es el coronavirus, pues ideal, ¿cierto? Si trabajamos sobre el huésped en evitar el contagio, pues también es ideal. Y si manejamos todos los factores del medio ambiente que favorecen el virus, pues también vamos a evitar que aparezca la enfermedad. La enfermedad ya está en el medio y sabemos que es una realidad. Pero ¿por qué algunos de nosotros no nos hemos contagiado? Pues porque hemos roto en alguno de estos eslabones esa cadena. O como huéspedes seguimos, digamos, las recomendaciones del uso del tapabocas o las mascarillas y el lavado de manos y el uso de geles antibacteriales y demás, ¿cierto? Y en el medio ambiente lo mismo, hacemos desinfección de los espacios, mantenemos una distancia de 2 metros en algunos recintos, ¿sí? Ese tipo de cosas hacen que esos eslabones se rompan y que nosotros no nos enfermemos, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Siguiente. El estudio de las enfermedades se enfocará la búsqueda del eslabón más débil y accesible. Y una vez descubierto, se procura destruirlo o romperlo. Anderson decía que para que se produzca una enfermedad es necesario que el agente causal y un lugar donde se pueda sobrevivir. Para eso era necesario producir la enfermedad, un reservorio. Seguidamente, buscar la forma de cómo abandonar ese reservorio y encontrar el medio de transporte, la vía de transmisión, para alcanzar a un hombre sano, hallar una forma de introducirse, que es la puerta de entrada, y producir la enfermedad. Entonces, fíjense todo lo que se necesita para causar una enfermedad. Tenemos el coronavirus debe tener un sitio para sobrevivir, o sea, unos reservorios. Seguidamente va a buscar cómo abandonar ese reservorio, puede ser por el aire, puede ser porque lo llevemos en la ropa, puede ser porque lo llevemos en el calzado, puede ser porque lo llevemos en los artículos que utilizamos comúnmente como el celular, ¿sí? Encontramos esa vía de transporte y luego una vía de transmisión, que puede ser el aire, las gotas de flux, las secreciones, y que buscan la forma de introducirse al huésped. ¿Cuál es la puerta de entrada? Generalmente son las mucosas. La nariz, la boca, los ojos. Todas las mucosas van a ser la puerta de entrada para producir la enfermedad en un huésped susceptible. Eso es. Esos pasos que sigue el agente causal para llegar al hospedero constituyen la cadena epidemiológica de la enfermedad. ¿Cuál es la utilidad de esto? Pues sirve para conocer mejor los eslabones, permitir comprobar cuál es la más débil, marcando como prioridad la actuación de acuerdo con los recursos disponibles en cada momento. Bien, muchachos. Vamos a detener hasta acá la presentación. Lo que yo quiero que quede claro es que en este curso de patología y de infectología, pues nosotros debemos tener conciencia de lo que vamos a estudiar, que es las enfermedades como tal.
Cuando vamos a hablar de enfermedades, pues necesitamos saber qué causa la enfermedad, cuál es el curso normal de la enfermedad, ¿sí? Cuál es el posible tratamiento y demás. Vamos a detener un momentico la grabación del video.